Bienvenidos a Click Polo. Bienvenidos a Click Polo. Soy el negro Luzarreta y voy a hablar para Click Polo. Soy Joaquín Pitaluga y voy a estar hablando para Click Polo. Hola, soy Jeremy Baker, estoy hablando en Click Polo. Soy Mauro Altamiranda, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Federico Tevez, voy a estar hablando en Click Polo. Loose left to get to B7, and there goes Julio, firing it back on downfield, and here comes Wes Finlayson. Finlayson flattens out, now cuts that ball back at the goal. Does he have the, yes he does, oh, right on. What a play right there by Finlayson, playing light. Doesn't want to foul there. Now there you go, and look who's gone. Kosti's out in front on the break. Kosti Cassette picks it up, concentrate, and now, yeah, well done. Great situational awareness right there. Now drops it back to Sapo. Cassette fires, and that's game. There you go. That's the way you do it. A very hard-fought game. Bueno, ayer ganamos la semifinal contra Ochar Hill. Un partido muy difícil, por suerte lo pudimos ganar bien. Y la verdad que muy contento con el equipo, jugando con Coca-Cola este año. Así que nada, muy bien. Y ahora nos toca la final contra Tonkawa, que va a ser un partido muy difícil seguramente, como todas las finales. Ellos vienen jugando muy bien, así que vamos a tener que jugar bien y abierto, y como venimos jugando los últimos partidos, que la verdad que nos dio bastante buenos resultados. Esperemos que la caballada haya quedado todo bien, y bueno, nos vemos el domingo. Bueno, acá estamos en la caballeriza después del triunfo de la semifinal. Partido durísimo, pero bueno, muy contentos todos, y la caballada esperando la comida. Así que saludo para todos Click Polo. ¿Qué fue lo primero que me miraste cuando me viste? La cara. Tiene una característica mía positiva y una negativa. ¿Cabeza dura? No, es negativa. Positiva. Muchas. Una sola negativa. They show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's do that again. If they show love. Bueno, Mauro, contá un poco tu historia. Vos tenés 22 años, estamos en Palermo. Sí. Acaba de terminar la final del torneo Puesto Viejo. ¿Cuántos torneos habías jugado antes en tu vida? 2 torneos. Este es tu segundo torneo. 2 torneos, y después he jugado práctica, pero así, práctica de campo y no, nada más. O sea que si hay libro Guinness del polo, debe haber pocos casos de un jugador que el segundo torneo que juega, lo juega en la 1 de Palermo, o sea, casi hizo récord. Claro. Bueno, sí, yo no sé cómo explicarte. Pero bueno, contá un poco tu vida, ¿cómo llegaste hasta la 1 de Palermo? Mi vida, yo arranqué a los 10 años, te voy a hacer, a andar con los caballos, iba a la escuela, andaba con los caballos, iba a jugar con un jugador que está acá, iba al campo, así a ayudarle para aprender, con Marcelo Puga. A aprender, y bueno, después terminé la escuela y arranqué así de peticero. Que soy peticero, pero bueno, me invitaron a jugar y bueno, después arranqué a cuidar, viajé afuera de peticero, todo. ¿A dónde viajaste? A España, Sotogrande. Y bueno, tuve la oportunidad que Federico fui a trabajar ahí, me deja jugar ahí en el campo, voy a jugar ahí con ellos, práctica, pero de torneo y eso, nada.
Fui ahora, jugué uno, lo que pudimos ganar. En Mar del Plata. En Mar del Plata. Vengo y bueno, se los presentó este y lo pudimos ganar. O también. sea, jugaste 2 torneos, Dos ganaste torneos. los dos Y el torneos. Segundo en la 1 de Palermo. En la 1 de Palermo. Listo. Muy bien. Ni Cambiaso, ni Facundo Pierre, nadie hizo eso. Nada, no sé, pero bueno, estoy muy contento y bueno, gracias a ellos que me invitaron para jugar y bueno, un orgullo. Bien, obviamente recién empezabas, tenés 0 gol. Sí, sí, sí. No jugás como un 0 gol. Y no sé, yo 0 gol. Para mí 0 gol. Bien, ¿y ahora te A gustaría comparación. seguir jugando? Sí, me encantaría, me encantaría. Me divierte y siempre me gustó de chico. Andar con los caballos, jugar y eso. ¿Qué es más difícil, ser peticero o jugar? Y jugar es más difícil. Aunque ser peticero es difícil también, ¿eh? Poder tener los caballos bien, a punto para el jugador, todo. ¿Jugaste caballos que vos llevas del día a día? Sí, sí. Bueno, Eso es es una préstamo, ventaja. pero los cuido yo. Es una Pero ventaja. sí, los conozco. Es una ventaja, sí, obvio. Bien. La verdad que es muy lindo. ¿Cuál es el próximo torneo? No sé, depende, el que me inviten. Ahí tenés que ganar, porque para seguir Sí, con la tenemos racha, que ganar, tenemos que torneo ganar. jugado, torneo ganado. Exactamente. Bueno, Federico, primero, acabas de jugar un partidazo en la 1 de Palermo y te dejó un recuerdo en la boca, ¿no? Sí, partidazo impresionante. Trajimos la hinchada, le metimos un poco de color en esta época del año, en esta cancha, la verdad un programón impresionante. Mostrá un poco. Y bueno, en la primera jugada del partido, tacazo en la boca como para decir buenos días. Ahí estoy todo roto, me duele un poco, pero nada grave. Bien, ahora vamos al partido, que fue un gran partido y muy emotivo, mucho grito y todo. Es que para los jugadores estamos en el torneo puesto viejo, para ustedes esta es la final del mundo. Sí, imagínate que Cañuelas, tenemos el campo, somos un equipo que, toda una banda de mi campo, que son chicos todos, amigos, que no son, ninguno es profesional, son todos amateurs. Nos anotamos con la mira de poder jugar en la 1 de Palermo. Y es todo muy a pulmón, ¿viste? Los caballos, todo de la cría, producido por nosotros y metiéndole mucha garra. Chicos que hace un mes no jugaban al polo y hoy estaban en la 1 de Palermo, jugando. Así que un partidazo y divertido y emotivo, todo. Y la hinchada una cosa de loco. Es el lado B del polo, ¿no? Porque cuando uno habla de polo piensa a alto handicap, mucho movimiento de caballos, de negocios. Y vos estás hablando del lado B, incluso tus compañeros, como dijiste, uno ha jugado 2 torneos, otro trabaja de día operario en una fábrica de autos, o sea, el otro polo. Es otra cosa. Yo juego profesionalmente, pero en el campo, tengo el campo para producir caballos todo y son todos amigos míos. Y esto salió, bueno, Copa Cañuelas, cancha 1 de Palermo, ¿se animan? Bueno, vamos. Nos anotamos, todos amigos, y la verdad que salió esto y lo viste, porque es una cosa impresionante. Impresionante. Para el que no te conoce, contá un poco de tu vida en el polo. Vos llevas ya varios años jugando. Sí, bueno, tengo 6 goles de handicap, tengo un campo en Cañuelas, vivo en Cañuelas, juego prácticas en la Dolfina. Adolfito siempre me invita a jugar prácticas buenas. Y después tengo patrones, que juego torneos todo el año de la Asociación de Polo. Y después, bueno, viajé 10 años a Italia con la Mimosa, con Estefanía Nunziata. Y bueno, ahora me armé el campo y con miras de quedarme más acá y viajar un poco menos. Y produzco ahí los caballos, y estoy armando un clubcito, a poquito estamos armando cada vez más jugadores, mejores canchas. Y bueno, la idea es, cuando ser más grande, ya tener un lugar armado en Cañuelas. ¿Y este año la idea de viajar afuera? Sí, siempre en invierno poco, pero 3, 4 meses, no como antes que viajaba 6, 7 meses, pero sí, viajo a jugar un nivel mediano, 12 goles, 15 goles, pero sí, siempre. ¿Y la temporada de otoño acá? La temporada de otoño también juego con un equipo de San Diego, con Omar Martínez, que es Galletitas Coquis, que es una marca, jugamos siempre todos los años y bueno, meterle 20 goles, 12 goles, lo que haya. Esto porque fue fuera de temporada y fue con amigos, todo, pero si no, normalmente juego de 15, 12 y 20 goles.
Ahora. That's the next one. Jillian gets the piece of it, and here comes Friado. Lucas, near side, open, backs up for Facundo. Now, West looking for the whistle there, but Acá estamos de Dubái y esta es el Burj Khalifa, la torre más alta del mundo. La verdad del año que pasó, lo que más me quedó en la memoria, lo que más me sorprendió fue el Palermo que hicimos. Sinceramente fue un año bueno en general, como dije, pero fue muy bueno en general, pero la verdad que para un equipo de primer año, que tuvimos que sufrir las lesiones de Lerín, cambiar después de Lucas al Terre y que nos pudimos adaptar y pudimos andar bien y terminar no solamente haciendo buenos partidos, sino ganando un partido importante en la cancha 1 y llegando a semifinales, sin duda es algo que me marcó y me va a dejar marcado por mucho tiempo. Sin duda el balance del 2016 fue más que positivo. Sinceramente, todo el año fue bastante bueno, pero bueno, la última parte de la temporada de primavera, pudiendo clasificar, jugar el primer abierto y que sea un abierto en el cual nos fue muy bien y muy por sobre arriba de las expectativas, hace que haya sido un año, si no el mejor, un año increíble en mi carrera, y creo que la de mis compañeros de equipo también, me atrevo a decir. El 2017 viene, un año también esperemos que sea bueno, distinto, porque sabemos que va a ser un año ajetreado. Estoy acá en Dubái, que es un lugar espectacular, que la estamos pasando muy bien y me está yendo bien, por suerte. Me quedan un par de meses más. Después voy a estar en Argentina para alrededor de un mes, para tratar me voy a dedicar más que todo a terminar algún caballo, para ver si lo puedo tener para la primavera. La verdad que me divierte mucho eso y me motiva, ¿no? Y después me voy para Inglaterra a jugar, como ya hace varios años, en los medianos con Fernet Park, y creo que la 22 estamos ahí finiquitando algunas negociaciones, pero capaz que vaya a salir también. Y después obviamente la parte de la frutilla del año, que es llegar y poder encarar la triple corona con todo. No, el saber que el 2017 estás clasificado te cambia mucho, te da un pulmón, un respiro para los caballos, ¿viste? Poder elegir, no saber bien cuál está para cada etapa de la temporada. Sabés lo que vas a jugar, ¿no? Que la clasificación, como viene siendo estos últimos años y todo, la verdad es que siempre hay una duda, un manto de duda grande si clasificás, si no entrás, o sea, es muy competitivo y eso te limita un poco en la organización, ¿no? Sobre todo en años que está tan bravo las cosas profesionalmente, no puedes descuidar mucho esa parte si no tenés la certeza de que en la temporada de primavera vas a jugar, ¿no? Por lo más importante. Así que nada, sin duda eso te cambia de pique, y después todo el año está un poquito planeado para nosotros, que somos equipo de ascenso, alrededor de eso, ¿no? La verdad que es espectacular, es especial, una experiencia que estoy esperando con muchas ganas. No problem. Bien, tamam. Ha? بالغلط ليس انه خلال شمسانة ولا تقول لي
nombre es Maxi Funes, soy el responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación Argentina de Polo. Mi anécdota para Click Polo es la siguiente, pasó una semana atrás, cuando estaba volviendo mis vacaciones en Nueva York. Estábamos en el aeropuerto JFK, ya en la pista principal carreteando para despegar, cuando de pronto empiezan a salir chispas de menor a mayor intensidad del ala derecha. Yo estaba justo sentado atrás, hasta que se escuchó una explosión y un fogonazo, una llamarada grande. En ese momento se apaga el avión, frena, colateó un poco, quedamos como un poco inclinados en la pista. Ayudó que la pista estaba congelada también porque había habido una gran nevada. En ese momento varios de los que estábamos sentados del lado de la ventanilla nos corrimos del lado del pasillo porque, al menos yo en mi caso pensé, se va a prender fuego este lado del avión. Las azafatas me pidieron por favor que nos volvamos a nuestros asientos, así fue. Nos ubicamos nuevamente, sobre todo los que estábamos sentados en la ventanilla. En ese momento la verdad que hubo un silencio enorme. A los pocos minutos nos habla el piloto y nos comenta que hubo un daño, una avería en el motor número 1 del ala, y vemos cómo los bomberos ya estaban ahí alrededor, pero bueno, ya el fogonazo más importante se apagó solo, o al menos eso es lo que pareció desde arriba del avión. Volvió a encender el avión, se corrió de la pista principal para que los otros aviones pudieran despegar, y a partir de ese momento esperamos aproximadamente 1 hora y pico a que venga un remolque grande para llevar el avión hasta La Manga nuevamente. Verdaderamente fue un volver a nacer, ¿no? Porque uno en esa espera, en esos momentos se pasan un montón de cosas por la cabeza. La familia, los amigos, las historias vividas, los proyectos, todo en ese momento pasa por la cabeza. Es decir, ¿y si esto hubiera pasado 2-3 minutos después, cuando estábamos ya casi despegando, qué pasaba? Pero bueno, lo importante es que es una anécdota, es algo más que uno puede contar, y es un segundo cumpleaños. O sea, puedo decir que tengo 2 cumpleaños: el 29 de mayo, el día que nací, y el 10 de febrero, el día que volví a nacer, el día de una nueva oportunidad. Esta fue mi historia para Click Polo. Y en especial quiero agradecer a todos los sponsors. Bueno, Jeremy, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es que llega un inglés a Argentina? ¿Cómo es tu historia antes de venir a Argentina a organizar un torneo importante como hiciste hoy en Puerto Viejo, acá en Palermo? Yo vine acá por una mujer, en realidad, pero eso hace tiempo. ¿Vos de dónde sos? Soy de Londres. Yo viví en Londres hasta tenía 44 años. Mudamos en 2010 acá con mi señora Liliana. Y arranco de jugar polo acá porque por la conexión argentina con mi señora. ¿Vos en Inglaterra no jugabas polo? Sí, después vivimos en Inglaterra desde 1999 hasta el 2010 y yo jugué en Ham Polo Club, Ascot Park y muchas veces últimamente en los últimos años en Guards Polo Club. Bien, ¿y qué torneo jugabas? ¿Qué nivel? Ya tocamos una vez 15, fue un poco demasiado por mi billetera en realidad. Pero 12, 8, 6, los torneos de bajo handicap en Guards. Bien, ¿ahora volviste a Inglaterra a jugar o desde que estás acá en Argentina no más? Yo juego en Puerto Viejo, jugamos todo el año, tenemos torneos todo el año, tenemos torneos en junio, julio, verano, no hay necesidad. También, la verdad, yo tengo tanto polo en mi vida, yo juego casi todos los días. No bueno, pero juego. No necesito más, no necesito más. ¿Y cómo ves el polo inglés a la distancia?
No, tienen pocos problemas ahora con este visa. Es fantástico polo inglés porque tienen mucho polo accesible de cualquier ser humano, mujeres, hombres, de cualquier edad. Y es muy inclusivo, mucha gente puede disfrutar este maravilloso deporte a cualquier nivel, inventaron muchas maneras que bajo gol expanda. Y es una tristeza que tienen este problemas con los visas, porque en este caso, en esta manera, Argentina tiene que aprender cómo podemos apoyar más el polo de bajo handicap, que es el polo más popular, es el polo que incluye a más personas. Y en Inglaterra está mejor. En Argentina el polo se considera bastante de élite. En Inglaterra, ¿es más de élite que en Argentina o de menos? Yo creo que es un mito, yo creo que ya pasó. Era un momento, era élite. Pero en Argentina no es tan como vos decís. Tenemos jugadores hoy que están orgullosos de decir que son indios. No sé qué es una palabra maleducada o no, no soy argentinizado tanto, pero no veo en ningún lado élite en realidad. Particularmente no en Inglaterra. Inglaterra está muy abierta de cualquier persona. La tristeza del polo es que está costoso. Está costoso porque tiene que tener 4 caballos, 6 caballos y alguien para ayudar a cuidarlo, pero no es elitista en esta manera, no creo. Bien, acaba de terminar el torneo de Puesto Viejo en Palermo. Solo la final de la Copa República trae más gente, bueno, y la Copa de las Naciones. ¿Cómo se hace para organizar un torneo tan exitoso, que hay muchos torneos en Palermo y Palermo le cuesta traer gente? Estamos hablando de la temporada de otoño y vos organizaste un torneo con bastante gente. Bueno, esas redes sociales y esos los hostels y tener manera de repartir invitaciones. Hay maneras de explotar este maravilloso estadio y es un lindo programa. Y también usamos las inscripciones para poner un bar gratis que ayuda siempre. Copetín Criollo, el disc jockey de la municipalidad de Cañuelas, y es un tiempo que no hay tanto polo, entonces la pública va a venir, qué sé yo. Bien, vos hablaste del polo bajo, que es la clave, ¿no? Porque la proporción dice que el 90% de los jugadores de polo tienen 3 goles para abajo. ¿Vos qué harías para que crezca más el polo de ese nivel? Argentina tiene ¿cómo se dice? Una joya, tiene que explotar esta fantástica cancha, tiene que decir y prestigiar un amateur y mostrarlo que hay una manera que podés llegar y después él puede venir y imaginar por un momento que él es cambiazo. Eso es increíble de vender y Argentina tiene y no está explotando. Realmente atrás del bajo gol vienen todos los patrones importantes en el mundo y ellos van a subsidiar y pagar por los servicios de los altos handicap. Pero el bajo gol es el clavo, es como construirse en casa, tiene que construir de abajo por arriba, no de arriba para abajo, no es la manera. La manera es agrandar el base, después, todo viene después. ¿Faltan torneos de bajo handicap para vos? En los clubes, falta torneos de bajo handicap en los clubes y falta prestigiar, y dar. Mira, para mí polo es como en aerolíneas. Los pilotos, los azafatas, ellos están en servicio, pero la clase ejecutiva es lo que paga. Si no, el avión no va. Cuando tenía mi licencia de volar, mi maestro dijo, ¿cómo vuela un avión? Y yo digo, bueno, es un efecto Bernoulli. No, es plata. Polo es el mismo. Si no entramos empresarios en este deporte, morimos. Me va a ser malísimo. Un poprele, gracias. Bueno, soy Rodrigo Rueda y esta me... no. Y no me hagas que lo pones de vuelta porque me voy a quedar como el auto. Soy Rodrigo Rueda y esta es mi anécdota para Click Polo.
Bueno, como este ya va a mostrar, a mí a veces me cuesta un poco hablar, así que un día estaba jugando a práctica, yo era chico, y nada, termino con el cuarto chácar, voy, y ya llego a las mías, del palenque muerta, ¿sabes? Se había desnucado contra el palenque, no sé qué, estaba muerta, tardé un rato en llegar, ¿viste? Siempre es una cagada. Y bueno, estaban todos formados en el flow y medio yo. Llego, no sé, 2 minutos más tarde y me dicen, ¿qué pasó? Y nada, llego justo a la mejor yegua que tenía. Te digo, no, se murió la buena, le digo, como la yegua buena, ¿viste? Y como hablo más o menos, los flacos entendieron, se murió mi abuela. Entonces me dicen, uy, qué cagada, me dicen, sí, ¿querés seguir jugando? Sí, juego, igual tengo otra, le digo. Y los flacos miraban, y bueno, nada, después, a ratito se dieron cuenta que era la yegua y me decían, boludo, pensamos que había muerto tu abuela. Me decían, no, es la yegua. Entonces, si la querés borrar, borrala. Este es mi chiste para Click Polo. Ya que estamos de Dubái, acá aprendimos cómo se dice ametralladora en árabe. Ahí va la bala tajala.